Estas jornadas forman parte de la culminación de diversas actividades académicas que se han realizado a lo largo y a lo ancho de todo el país durante el transcurso del año, vinculadas al 10º aniversario de la entrada en vigencia de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, juntamente con la edición 110 de la Revista de Derecho Privado y Comunitario, contando en esta oportunidad con la participación de los más destacados y destacadas juristas, académicos y profesionales del derecho, muchos de los cuales han tenido una participación activa en la redacción del mencionado cuerpo legal. Es así que, además, no queremos dejar de mencionar y recordar a quien debería estar compartiendo esta conferencia inaugural con nosotros, jurista influyente y sumamente prestigioso, tanto entre los y las estudiantes, como así también entre los y las profesionales de la abogacía. Hablamos del doctor Julio César Rivera, lo recordamos con mucho afecto y acompañamos a su familia en este momento. Nos acompañan en el estrado la señora decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, doctora Claudia Levín. Están además el señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe, doctor Magín Ferrer. El señor presidente del Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe, doctor Andrés Abramovich. El señor presidente del Colegio de Abogados de Rosario, doctor Lucas Galdeano, y el señor presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos, doctor Santiago Esquivel, junto al señor director ejecutivo de la revista, doctor Miguel Piedecasas, y el vicepresidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe, Cristian Warlen. Agradecemos además la presencia de quienes hoy nos acompañan y destacamos especialmente a la doctora Aida Kemmelmayer, doctora honoris causa de esta Casa de Altos Estudios, como el titular de la editorial Rubinsal Coulson, Isaac Rubinsal. Así también destacamos la presencia de autoridades de esta Casa de Estudios, de los señores exdecanos de la Facultad de Derecho y de Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe, autoridades provinciales, municipales y del ámbito judicial, representantes de colegios profesionales, docentes, estudiantes, no docentes y público en general. Y en la continuidad de este acto damos la palabra al señor presidente del Colegio de Profesionales de la Abogacía, doctor Andrés Abramovich. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Es un verdadero honor para el Colegio de Profesionales de la Abogacía estar acá presentes para llevar adelante esta actividad, esta jornada nacional en conmemoración de los 10 años del Código Civil y Comercial de la Nación. Y este evento confluye en algunos aspectos trascendentales que debemos resaltar. En primer término, que se lleva adelante en un lugar emblemático para la República Argentina, como es este hermoso Paraninfo, sede de convenciones constituyentes. Por otro lado, también en los paneles de esta actividad van a estar los juristas más relevantes, más trascendentes también de nuestro país. Y por otro lado, y creo que es lo fundamental, esta actividad es organizada, coordinada por la editorial jurídica más importante de la República Argentina, como es Rubinsal Coulson. Y sin lugar a dudas, todos estos aspectos, junto al distinguido público que nos acompañan, garantizará claramente el éxito del evento. Hay que ser muy breve, somos muchos, pero quiero distinguir muy especialmente en nombre de toda la colegiatura de Santa Fe a Isaac Rubinsal, quien mantiene la frescura de espíritu y una energía increíble, y es un verdadero ejemplo y que continúa permanentemente enriqueciendo la cultura jurídica de la República Argentina. Pido para él un fuerte aplauso. Y por último, a Miguel Piedecasas, que es el gran motor de todas estas actividades y también un gran jurista de relevancia que tenemos la fortuna, los santafesinos, de que es propio. Muchas gracias y que disfruten la actividad. A continuación escuchamos al señor presidente del Colegio de Abogados de Rosario, doctor Lucas Galdeano. Buenos días a todos. Un enorme gusto personal me estoy dando de visitar el Paraninfo.
Les cuento que es la primera vez que estoy sentado acá, así que me emociona un poco la importancia y la trascendencia. Sé que ustedes lo visitan más seguido que nosotros, pero verdaderamente a mí me llena de orgullo y el peso de los antecedentes de las cosas que se han discutido acá, lo importante que es este lugar para el país y para el derecho. Bueno, en primer lugar, felicitaciones, Claudia, por tu reciente elección. Creo que estás haciendo un gran trabajo en la universidad y se ve con la realización de este evento y que sigan siendo huéspedes de tanto derecho y de tanto trabajo jurídico. Agradecer también a Miguel Piedecasas. Miguel se comunicó con nosotros, con el colegio, y nos ofreció esta generosísima oportunidad de participar de la organización. Hay varios colegas de Rosario que acá participan, les agradezco que hayan atendido a esta generosa oferta. Realmente es un evento que tiene y concentra en lo que representan cada uno de los juristas que van a pasar por acá, la importancia que bien destacó mi colega y amigo Andrés Abramovich, también otro gran impulsor de estos eventos. Y bueno, qué bueno que la provincia de Santa Fe tenga al Colegio Entre Ríos, de Rafaela, de Rosario, por supuesto de Santa Fe, organizando y trabajando juntos en esta evaluación que corresponde decirlo. Nosotros hemos tenido oportunidad de hacer un trabajo parecido, una evaluación parecida, una especie de sumario, homenaje, una valoración cuantitativa de cómo había quedado, cómo fue evolucionando el resultado de esta reforma tan trascendente, y verdaderamente fue muy positivo. Es decir, lo que se ha hecho en la reforma del Código, y sepan quienes han participado de ella que fue muy importante, fue muy bueno porque esas son las conclusiones que a 10 años estamos llegando todos los operadores del Servicio de Justicia. Así que nada, muy a gusto de estar acá. Felicitaciones al evento. Muchas gracias a las autoridades de Rubinsal por habernos permitido participar, y bueno, espero que esta jornada sea de su agrado. Muchas gracias. Seguidamente toma la palabra el vicepresidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe, Cristian Werlen. Buenos días. Buenos días. En nombre del Colegio de Magistrados y Funcionarios le quiero agradecer y felicitar particularmente a la editorial Rubinsal Culsoni, a sus autores que durante tantos años ilustraron las páginas de la revista de Derecho Privado, muchos aquí presentes físicamente, otros que no lo están, pero que siguen estando en nuestros corazones. Y también quiero agradecerles a los organizadores que nos permitieron participar en este evento único, en un lugar, como dijo Andrés recién, histórico, único. Precisamente en un tiempo en el que los libros en formato de papel han sido objeto destinatarios de feroces ataques, en muchos de los casos se llega a presagiar la muerte del libro en su modelo clásico. Frente a esto digo que muchos intelectuales se alzaron en defensa y dieron muchas razones por las cuales ese presagio de desenlace fatal del modelo clásico no será tal. Entre ellos siempre recuerdo a Humberto Eco, que tituló su obra Nadie acabará con los libros, y creo que ese epígrafe es absolutamente aplicable a la revista de Derecho Privado y Comunitario. Vamos a poder seguir discutiendo si es mejor un formato u otro. Lo que no podemos poner en dudas es de que una revista que a lo largo de los años sobrevivió todo tipo de crisis y aún permanece en la comunidad jurídica nacional sin que se registren antecedentes equivalentes, excede cualquier debate sobre las formas y nos lleva directamente a plantearnos la calidad, la excelencia de sus contenidos científicos.
Yo quiero decir de que esos libros son los que nos invitan permanentemente a releerlos, que los artículos, los numerosos artículos que están en ese centenar de ediciones quedan definitivamente guardados en nuestras memorias. Por todo eso, reitero, quiero agradecerles en representación del colegio a todos ustedes. Muchas gracias. A continuación escuchamos al señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe, doctor Magín Ferrer. Bueno, buenos días. En nombre de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica, quiero agradecer fundamentalmente la posibilidad de, de estar acá y de haber sido, coorganizador, si se puede llamar, y fundamentalmente agradecer a Isaac Rubinsal, que siempre está con las puertas abiertas, tiene una gerencia de puertas abiertas, nos recibe siempre cálidamente. A Miguel por empujar permanentemente todo tipo de actividades. Gracias a la facultad que nos recibe hoy en esta hermosa aula, que ha sido testigo de un montón de eventos nacionales. Gracias a todas las instituciones que nos acompañan hoy. Yo siempre trato de hacer un paneo de la historia, ¿no? Y ver los procesos. Nosotros tenemos que estar agradecidos de haber vivido reformas importantes, reformas nacionales, reformas provinciales. Y hoy justamente estamos acá porque hemos sido testigos de una de las reformas más importantes que tuvo la Argentina, que fue la reforma del Código Civil y Comercial. Y aparte que ese código hoy tiene una vigencia, se cumplen 10 años, y esta revista también es otro hito en la historia reciente de Argentina. ¿Por qué? Porque es una revista que cumple, si no me equivoco, entre 33 años, 34 años. Y sin miedo a equivocarme también es la revista que más duración ha tenido de derecho privado en la República Argentina. Así que creo que también merece un aplauso porque es un hito importante. Sin más preámbulo, les deseo una excelente jornada y espero que las reflexiones y análisis que tengan hoy en día sirvan para mejorar. Muchas gracias. Finalmente hará uso de la palabra la señora decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, doctora Claudia Levín. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto compartir este estrado con queridos amigos y, con queridos amigos y amigas también que están hoy aquí en el Paraninfo. Bueno, me habían dicho que tenía unos minutos, así que yo me había preparado algo un poquito más largo, pero les prometo que no, que voy a abreviar y que voy en sintonía con quienes me precedieron la palabra. Voy a ser lo más breve posible. Este es un momento especial, es un acto especial, una jornada especial. Estamos celebrando nada más y nada menos que la revista número 100. Atrás de esto hay mucho trabajo, hay mucha energía, hay mucha inquietud, hay muchos juristas, hay muchos equipos y hay una empresa, una familia, diría yo, que le da impulso, que le da ritmo y que no se rinde. Así que gracias, Isaac, por no rendirse y por mantener esta revista y esta editorial que es realmente para toda la comunidad jurídica central, importantísima, la número 1. Así que muchísimas gracias por esto. Decía también que, es especial también porque hoy tendría que estar abriendo este acto
un jurista importante, que todos queremos, que todos recordamos, que todos valoramos, y que, bueno, va a seguir estando, por supuesto, Julio César Rivera, y que sigue estando a través de sus libros, a través de su enseñanza, a través de su legado, a través de su ejemplo. Así que desde acá también nuestro homenaje, nuestro recuerdo, y para nosotros un ejemplo, el profesor Julio César Rivera. Un aplauso para él en su momento. Cumpliendo con el tiempo que mis otros oradores me impusieron, casi diría, porque venía para decir algunas otras cosas, solo me queda agradecer esto, mantener viva realmente la vida jurídica, la investigación, la construcción de conocimiento, con una editorial que le dé acogida, con un equipo que nos interactuemos y que tengamos ganas de trabajar en equipo, y con un profesor como el doctor Miguel Piedecasa, que es incansable. Es un prestigioso profesor de la casa y que además es un incansable gestor e impulsor de estas ideas y de estas inquietudes. Isaac, querido, gracias siempre por acompañar a todos estos juristas que están acá y a toda nuestra vida académica de nuestras universidades, a los profesores y a las profesoras invitadas, por supuesto, Aida, Graciela, tenemos Horacio, y los profesores de la casa, el doctor Pizarro, bueno, y los doctores de la casa también, que están hoy aquí presentes, que como los tenemos más cerca y los vemos más seguido, bueno, no los nombramos, pero los queremos y los valoramos. Les deseamos que tengan una gran jornada, son muy bienvenidos a esta casa, que es la casa de todos. Así que muy buena jornada y nos estamos viendo. Muchas gracias. Con las palabras de la señora decana y las autoridades del estrado quedan formalmente inauguradas estas jornadas. Vamos a solicitar ahora a las autoridades que puedan tomar su lugar junto al público para así dar comienzo a la primera conferencia inaugural, el aporte del derecho comercial a la regulación de la persona jurídica en el Código Civil y Comercial, a cargo del doctor Horacio Reutemann. Quedan ustedes en su compañía. Bien, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a presentar al doctor Horacio Reutemann. El doctor Horacio Reutemann va a exponer sobre el aporte del derecho comercial a la regulación de la persona jurídica en el Código Civil y Comercial de la Nación, sin perjuicio de que también le hemos pedido que formule algunas consideraciones, algunas apreciaciones sobre otras cuestiones que va a desarrollar. Abogado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba, donde hoy es profesor emérito y antes fue titular y plenario, consejero y director del Instituto de Derecho Comercial. Académico de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Profesor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario, profesor visitante en la Javeriana y del Rosario, Bogotá, honorario en la San Agustín y Católica, Arequipa, Perú. Integró la comisión que elaboró el proyecto de unificación del Código Civil y Comercial 1998. Es integrante de la Academia Internacional de Derecho en Estados Unidos, miembro correspondiente extranjero en la Academia Colombiana de Jurisprudencia, fue miembro de las Asociaciones Internacionales de Derechos de Seguro, cofundador del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, en la Asociación Argentina de Derecho Comparado es secretario de Relaciones Internacionales, pero fundamentalmente es uno de los más importantes juristas en el ámbito del derecho comercial que tenemos en la República Argentina. Horacio, adelante con tu exposición.
Muchas gracias, Miguel. Yo creo que voy a recordar esta conferencia inaugural como la más difícil que me ha tocado o me va a tocar en la vida, porque creo que es imposible reemplazar a Julio César Rivera, y esa tarea que me han pedido, que me han asignado, tiene un alto contenido emotivo que no puedo evitar de referir. Julio César Rivera es el ius privatista mejor formado de nuestra generación. Y digo esto porque abarcó todos los ámbitos del derecho privado con una magistral actividad y una enseñanza que va a perdurar por siempre en el recuerdo de todos los juristas argentinos. Desde su primer libro, referido al nombre en el derecho comercial, en el cual volcó toda su experiencia de civilista para profundizar sobre ese tan importante aspecto de nuestra materia, de nuestra especialidad, y ese libro, que tiene casi 60 años, sigue siendo material de referencia. Seguidamente publicó La responsabilidad de los síndicos, una obra que perdura intacta hasta el día de hoy, a pesar de las reformas que ha sufrido el ordenamiento societario en todos estos años. Luego de su tránsito por la Cátedra de Derechos Reales del doctor Polinario, que fue su profesor y donde profundizó en este aspecto, en esta rama del derecho civil, gana el concurso de parte general y comienza el desarrollo de ese libro junto a varios de sus discípulos, algunos de ellos hoy aquí, que es la obra indubitable de referencia en materia de parte general, especialmente en la persona humana y en la dignidad de la persona humana, a lo que enseguida voy a hacer otra referencia. Con el tiempo, la vida lo llevó a ocupar un juzgado de comercio y luego integrar la prestigiosa sala de la Cámara Comercial, y volcado luego a la profesión, dedicó a las quiebras y al derecho concursal primero su actividad profesional y luego su actividad científica. Fue convocado por el Gobierno Nacional junto a Daniel Vítolo para redactar la Ley de Concursos y Quiebras, que todavía está vigente, 24.522, que fue un hito importante luego de esa poderosa reforma que se había generado unos años, 20 años antes, la 19.551. Ley que permanece casi intacta también hasta nuestros días y que tanto hizo para el progreso de la disciplina. Simultáneamente, en aquella época, fue convocado junto a otros juristas para redactar, para trabajar en el proyecto de unificación del derecho privado, tarea que se desarrolló entre el año 1996, la sanción de la ley fue en el 95, hasta el año 98, que culminó con ese proyecto frustrado en la tarea legislativa, pero que sirvió, como tantos otros materiales que se habían acumulado en todos estos años, para que luego la comisión que integraron los doctores Lorenzetti, Kebelmacher y Hayton culminara con el proyecto y luego Ley 26994, que es el Código Civil y Comercial Unificado que nos rige. Julio, además, en esos años comenzó a actuar como árbitro, hacia los fines de los años 90, y desempeñó eso con una gran
idoneidad, fue rápidamente reconocido en el ámbito internacional, en el mundo entero estoy hablando. Sus arbitrajes no fueron locales, en los que tuvo el honor y la suerte de poder participar, y eso lo llevó en los primeros años de este siglo XXI a estudiar científicamente esta disciplina, que ya ejercía con maestría como profesional. Y recuerdo que trabajábamos juntos y en un momento dado no había espacio para que yo pudiera realizar las actividades profesionales y me facilitó un escritorio que había en otro piso del inmueble donde estaba su estudio y que él destinaba a estudiar. Y entonces compartí, es decir, me ubiqué en el escritorio donde él estaba escribiendo esa obra sobre arbitraje. Y recuerdo perfectamente que había una suerte de biblioteca de 2 estantes en la parte posterior del escritorio, donde había reunido lo mejor de la bibliografía que existía en ese momento en el mundo, sus viajes, la forma en que en esa época se podían adquirir libros en el extranjero, y comenzó a desarrollar, a escribir ese libro sobre arbitraje, cuya primera edición fue un éxito rotundo. Hoy lleva la tercera, en la que lo acompañó su hijo, y que es el indudable punto de referencia, no solo en nuestro país, sino en todos los países de habla hispana. Es altamente reconocido. Quiero destacar, además, yo he trabajado cerca de él, trabajamos en la presentación del primer concurso de una empresa pública del Estado, que tuvo un éxito notable en los resultados. Además, se comprobó que la ley de concursos podía tramitar un concurso inmensamente grande, como se los llama ahora, grandes concursos, en el término de 8 meses. Se presentó el día 8 de febrero, fue homologado el acuerdo a fines de ese año y se logró reducir el pasivo mucho mejor que cualquiera de las leyes de saneamiento del Estado. En ese caso, a mí me habían convocado, yo le pedí la ayuda a Julio. Al poco tiempo hubo que atender otro concurso de una multinacional que había hecho estragos en los Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Julio fue convocado y me pidió que lo ayudara. Y también culminó eso con todo éxito a principios del siglo XXI. Recuerdo, además, los aspectos humanos de Julio y los quiero mencionar. Uno de ellos, casi desconocido, entre los rehenes secuestrados en esta maldita guerra que se ha suscitado en Gaza, había una madre con 2 hijos argentinos y el padre no tenía la nacionalidad argentina. Julio, con su equipo en el estudio donde hasta estos días era socio honorario, emprendió la tarea de obtener la nacionalización de este ciudadano extranjero, obtener la nacionalización en la República Argentina para que el país pudiera reclamar por el rescate de este rehén. Me refiero al señor Vivas. Y es uno de los rehenes que volvió con vida y lamentablemente los 3 argentinos, la madre y los 2 hijos, volvieron muertos. La otra dimensión humana de Julio es muy importante para mí, porque en uno de esos días de fárrago y trabajo en el estudio, su hijo, Gastón, Julio hijo, y Gastón, que es el administrador del estudio, vinieron a las 7 de la tarde y nos dijeron: es urgente que nos vayamos. En la confusión terminamos subiendo al coche y yo no sabía a dónde nos dirigíamos. De repente entramos al gasómetro, que era otra de sus pasiones y otra de sus debilidades. Y a poco que comienza el partido, Julio padre y Julio hijo, parados en las butacas, coreaban los cánticos de ese partido con mejor profesionalidad que los que estaban en las tribunas. Y hubo una falta en un momento dado
lo recuerdo perfectamente, llevándose la mano a la cara e insultar. Y yo lo miraba y decía, este gigante jurídico también es una persona humana, porque insulta como todos los demás. Este hombre de las palabras correctas y del lenguaje prolijo, de repente era un hombre como todos los demás, despojado de todos los atributos y todos los méritos. Bien, yo no podía sustraerme a recordar estos y muchísimas otras anécdotas, queda una que es muy importante. Y cuando lo despedimos el jueves pasado, calculé yo que los días de luto y llanto vencen mañana los 9 días. Y dije públicamente, el viernes vamos a quebrar el periodo de luto y llanto, nos vamos a sacar los crespones y vamos a dejar de llorar para poder homenajear a Julio, que tanto lo merece y que tanto lo queríamos. La segunda anécdota que reservé especialmente es cómo nació la revista. La revista nació en un almuerzo en que Graciela, Susana, mi esposa, y nosotros dos, convocados por Julio, en Clark, frente al cementerio, donde ahora, a pocos metros de donde él está reposando ahora, Julio vino con la idea de que había que hacer una revista que tuviera un tema único en cada volumen y que no fuera un amontonamiento de artículos de la índole más diversa y sin orden como tantas otras que conocemos que existen en el mundo, imitando la revista trimestral de Droit Civil, que trata de agotar un tema. Y en segundo lugar tenía que tener una segunda parte en la cual se analizara los ejes temáticos de la jurisprudencia más importantes que se hubiera desarrollado en el periodo inmediato anterior a su publicación. Y así nació la revista de Derecho Privado y Comunitario. Inmediatamente en ese almuerzo hicimos la lista, a sugerencia de Julio, naturalmente, de quiénes eran los que nos iban a acompañar en la tarea. Aida Kemelmacher, Jorge Moset Iturraspe, Eduardo Zanoni, Alberto Bueres, Elena Hayton y quien les habla. Y a los pocos días hicimos una reunión, y Héctor Alegría, a los pocos días hicimos una reunión en la cual se convocó en la casa de Julio y Graciela a una cena muy improvisada y muy informal, en la cual comenzamos a discutir los primeros aspectos. Y se eligió al doctor Alegría como director y él dijo que no podía ser un solo sector del derecho privado el que la dirigiera y que tenía que haber un civilista. Y así comenzó esta dirección conjunta entre Héctor Alegría y Jorge Moset Iturraspe, que hasta la muerte de Jorge le hicieron en conjunto y desde entonces Julio asumió la codirección de la revista y Miguel la posición que tenía Julio antes, que era la de director ejecutivo. Y en esta tarea hemos trabajado durante los últimos 33 años, llegamos hoy felizmente al número 100 con todo éxito. Algunos detalles de las cosas que pasaron. Se terminó el primer número sobre la persona humana. Se terminó el primer número y había que encontrar editor que nos quisiera hacerse cargo. Todas las editoriales importantes de Buenos Aires, no las nombro, las 4, 5 que había en ese momento, directamente rechazaron el proyecto. Ninguna quiso hacerse cargo. Y Jorge Moset dijo, yo conozco un editor que hay en Santa Fe, por entonces Rubinsal no es lo que soy, y además
era del interior, en Buenos Aires no era muy conocido y difundido. Le trajo la propuesta, Isaac inmediatamente se hizo cargo de la edición de la revista en los mismos términos en que la habíamos concebido, y en estos 100 números no ha habido absolutamente de parte del editor ninguna imposición ni ningún cambio a lo que la línea editorial y la línea de dirección le había impuesto. Eso no es poca cosa. Y por supuesto, un éxito notable, cuya estadística en un momento les voy a dar. Al tercer año, cuando había 12 números, la presentamos a la revista, primero en Madrid y luego en Roma. En Roma la presentamos el 7 de diciembre del año 1996. Y el verdadero socio del matrimonio Carlucci, el socio era Nedo Carlucci, fue quien nos acompañó en esa visita. Fuimos recibidos en la Universidad Roma III, y Antonio Trabucchi fue quien se encargó de presentarnos. Explicamos lo mismo que acabo de exponer ante ustedes, cuál era el método del trabajo de la revista, y este célebre autor que ya ahora lleva 16 ediciones en su comentario al Código Civil, lo refiero para que vean la importancia del personaje que publica ese comentario en la CHEDAM. Cuando terminamos la exposición, dijo: «Questo non è una rivista, è un'organizzazione tedesca». Dijo que la perfección de lo que estábamos desarrollando tenía una perfección alemana en su construcción. Y un dato más. En el 96, es decir, con 10 números, la revista había alcanzado la modesta suma de 2.000 ejemplares, 2.000 suscripciones permanentes en ese momento. En los años siguientes llegó a 4.000 y eso bate todos los récords de otras revistas de la misma naturaleza y de las grandes publicaciones que existen en nuestro país. ¿Se imaginan ustedes el orgullo y la satisfacción que tenemos todos los que hemos acompañado a Julio atrás de esa idea medular que trajo y que tanto ha brindado, como han expuesto quienes hicieron uso de la palabra en este acto inaugural, tanto ha contribuido para el progreso de la ciencia del derecho en nuestro país, especialmente del derecho privado. La revista tuvo un rol importante en doctrina, en profundización de aspectos conflictivos, y contribuyó tanto a la Comisión del 98, porque varios de los integrantes del Consejo de Redacción tuvimos el privilegio de integrar la Comisión del 98, y los 3 autores del proyecto que culminó en la Ley 26994 son miembros de nuestro Consejo de Redacción. De manera que no es poco lo que la revista ha dado al derecho, y eso se lo debemos al editor, a toda la fuerza intelectual que nos acompaña y a todos los colaboradores que están a cargo de las secciones de jurisprudencia que, por lo menos en mi caso, tantas satisfacciones me da con cada número que llega para ponerme al día de la evolución más grande de esta disciplina. De manera que este es mi recuerdo de la revista, mi recuerdo de Julio y de todas las personas que nos acompañaron. Varios ya no están con nosotros y haremos el esfuerzo de continuar, es una obligación que tenemos, de que la revista siga más viva que nunca. Y ahora voy a exponer sobre lo que me habían encomendado, que es la contribución que el derecho comercial pueda haber hecho para el proyecto, para la unificación. El aporte
que el derecho comercial ha hecho al Código Unificado solamente se puede entender si nos ubicamos cuál era la situación del comerciante o de este sujeto que en la Edad Media era considerado un sujeto apartado de la sociedad y sin importancia, y que ha pasado en estos 500 años, desde entonces hasta nuestro, que se entiende que fue el comienzo del derecho comercial, que ha pasado en estos 500 años hasta nuestros días en la evolución de este sector de la disciplina. En aquel momento, Huizinga describió a la Baja Edad Media como cuando el mundo era medio milenio más joven, tenían todos los sucesos formas externas mucho más pronunciadas que ahora. El dolor y la alegría, la miseria y la necesidad, la enfermedad y la salud, el honor y la riqueza. El mismo contraste y la misma policromía imperaban en el aspecto externo de la ciudad y el campo. Es decir, que había estratos sociales perfectamente diferenciados, donde uno no disfrutaba de los privilegios del otro. Si, por un lado, el señor feudal, el terrateniente, y una nueva clase emergente de individuos que eran los mercaderes. La mejor representación de quién era el mercader en aquella época está materializada en esta obra de Shakespeare, El mercader de Venecia, donde hay un sujeto que reclama el cumplimiento de un contrato de préstamo o de mutuo, en el cual tenía una garantía que era difícil de poder ser exigida, y la obra plantea esa falta de protección legal que tiene este individuo, que al final, por una trampa que se produce en la trama, en la cual quien debía ejercer el rol de juzgador es sustituido, y al final él termina condenado. Ese es el mejor ejemplo de la situación en que se encontraban los comerciantes en aquel momento en la serenísima Venecia del 1500. Sin embargo, los mercaderes continuaron con su actividad, no solo del préstamo de dinero, sino que fueron adquiriendo muchísima mayor relevancia en el entorno político y necesitaron sus propias leyes para poder defenderse en la actividad que estaban realizando. Y es así como nació el derecho mercantil. Eso fue un modo especial de crear derecho especial, al margen de lo que era el ius común en ese momento y que estaba reservado a la protección de ciertos individuos. Y este derecho creado por los mercaderes nace con los estatutos y las corporaciones y fue creando lo que se llama históricamente una clase mercantil sin la intermediación de la sociedad política. Es decir, estas son unas reglas de conducta que los comerciantes se daban entre sí y que no tenían nada que ver con quienes disponían las leyes, decretos y distintas formas de administrar el poder político en esa Europa de fin de la Edad Media. Y es así como goza de dos características distintivas y esenciales. La primera es la especialidad, que es la de los comerciantes, y la segunda es la de la universalidad, porque tan pronto comienzan a consolidarse estos estatutos y estos regímenes individuales o especiales, adquiere una expansión que fue imposible de contener a pesar del esfuerzo del poder político, y esto es lo que lo lleva a tener este segundo concepto de universalidad. Nace así un derecho para los miembros de esa sociedad urbana, los comerciantes. Comienzan en un ámbito urbano. Quienes hayan visitado cualquiera de las ciudades italianas o de las ciudades pequeñas francesas o las belgas, van a encontrar en el centro de la ciudad un lugar que se llama en Italia la Loggia dei Mercanti, es decir, el lugar
de la feria, el loya en este caso es el techo que los cubría, que tienen en todas las ciudades italianas la misma característica. La de Florencia es la del Porcellino, en Bolonia está al lado de las dos torres, en Siena muy cerca del Palio, y tienen esta característica. Es un techo que alberga a los feriantes y en el primer piso hay una especie de oficina. En esta planta baja, llamémosle así, venían con sus productos y con el fruto de su trabajo los plateros, los cerveceros, los zapateros, los que hilaban la lana, los que producían la seda, venían con sus productos a ofrecerlos en el mercado y las disputas o las reyertas que se producían entre los comerciantes o entre los comerciantes y las personas fuera que venían a adquirir los productos, se dirimían en el primer piso, en donde los propios comerciantes elegían a los sujetos que iban a administrar, llamémosle así, la justicia, iban a interpretar el funcionamiento de estas leyes y estatutos, y allí es donde nacen dos institutos trascendentales para el desarrollo de nuestra disciplina. El primero es la consolidación de todas estas leyes, el segundo es el arbitraje. El origen del arbitraje, precisamente, es el de la solución de las disputas en estos ámbitos que eran inmediatos y continuos a la actividad de los mercaderes. La elección de los integrantes de estos centros, llamémosle así, de administración de justicia entre ellos, que hacían los comerciantes, perduró hasta prácticamente el Código de Comercio francés del año 1807, con la misma característica. Después esto se fue diluyendo a medida que el poder político fue sustituyendo la actividad de los árbitros. Pero hay un país en el mundo en el cual conserva la tradición que son los comerciantes los que eligen los jueces de comercio. Y ese es Francia. El juez de comercio hoy en la legislación francesa es un sujeto que puede no ser abogado, normalmente lo son en los últimos años, y es designado por la Cámara de Comerciantes o por un organismo que representa a todos los comerciantes, siguiendo esta tradición que había comenzado en la Edad Media. En Florencia todavía se conserva el arte de la lana en el centro de la ciudad, que era donde se comerciaba la lana, y en el primer piso funcionaba, llamémosle, las oficinas administrativas en las que se encargaban de todos estos menesteres. En Lucca, el arte de la seda, y así en cada ciudad la especialidad distintiva de esta actividad. Una de ellas todavía subsiste en Florencia en nuestros días, es el arte del cuoio. No en vano, las mujeres que están aquí lo van a poder explicar mucho mejor que yo, de por qué Ferragamo y Gucci tienen su sede en Florencia y no en otro lugar, en donde han podido desarrollar en profundidad esta actividad. Pero Florencia conservó en la Santa Croce la escuela en la que se trabajaba el cuero desde el origen de la Edad Media y la que sigue formando artesanos en la misma forma en que se hacía en aquellas épocas. De repente, este derecho de clase, estos estatutos, comienzan a llamar la atención de los monarcas. Luis XIV llama a sus súbditos a ocuparse del comercio. Advierte que la riqueza de su reino depende del desarrollo de esta actividad. Y la regulación deja de ser municipal o estadual en esos pequeños estados, y los dos ministros más famosos que tiene el rey Sol, que son Richelieu y Colbert, consolidan dos estatutos en el 1600 muy importantes. En 1673, la Ordenanza del Comercio, que es la que se cita como el comienzo del
las doctrinas liberales, contiene allí ese principio que no está escrito en la ordenanza, pero que ha trascendido sobre la base de la enseñanza de Colbert, del laissez-faire, laissez-passer, es decir, dejar hacer y dejar pasar, que es la síntesis de la no intervención del Estado en la actividad comercial. Y la segunda es la ordenanza de la Marina, de 1681. Estas dos ordenanzas se funden luego en un solo instrumento en pocos años después, en 1807, luego de una labor inmensa que hacen los juristas franceses, nace el Código de Comercio francés, que es el modelo que se exporta prácticamente a todo el mundo, a España primero, a Italia después, y que en alguna medida, aunque el nuestro estuvo, que redactó Vélez Sarsfield en 1855 para la provincia de Buenos Aires, y que es nuestro Código de Comercio, tiene gran parte inspirada en el Código de Comercio francés, pero la base fue el Código belga, que era también una derivación de esta unificación, de este conjunto de normas que se habían plasmado en el Código de Comercio francés. Y a fines del siglo XVIII comienza todo un movimiento tendiente a darle otro contenido a la disciplina, que culmina en 1898, principios del siglo XX. Vivante, en Bolonia, pronuncia dos prolusiones. No sé cómo se puede traducir la prolusión, pero esos dos instrumentos son: el primero, la de la cambiale, es decir, toda la teoría sobre la letra de cambio y el progreso que eso significaba para la economía. Allí se institucionaliza, en primer lugar, la función de legitimación y la autonomía del título desprendido de su causa, pero además explica cómo este instrumento permite la creación de valor en cada una de las transacciones en las cuales interviene esta financiación que otorga el título. El ejemplo que siempre se suele dar es, y que viene de aquella época, es el productor de té en una remota región de la India que seca la hoja, la enfarda. El paso siguiente es el traslado a Inglaterra, en donde se termina de procesar y luego se fracciona y luego se comercializa por mayor y luego por menor hasta llegar al consumidor final, para que una señora distinguida a las 5 de la tarde tome su taza de té. Cada una de esas sucesivas transferencias, si se financiaban con una letra que emitía el último comerciante con respecto al primero, permitía cancelar todas las obligaciones que se habían ido haciendo en estas sucesivas traslaciones. Y cada una de esas traslaciones agregaba valor, y esto es la base de la riqueza de las naciones. De allí que el impuesto que grava cada una de esas transacciones se llame impuesto al valor agregado, y que tantas dificultades nos causa y pocas ganas tenemos de pagar. La otra gran prolusión es sobre el seguro. El seguro hasta ese momento era un contrato aleatorio. Tan aleatorio era que el Código Civil francés, el Código de 1804, lo tiene legislado como contrato aleatorio, y aún hoy, con la base científica que tiene, sigue conservando esa nomenclatura, porque se entendía que el seguro era un juego o una apuesta, dado que no había una base para poder calcular el monto de las primas. Lo que establece Vivante en esta prolusión es algo muy sencillo y que adquiere un inmenso desarrollo inmediatamente en el siglo XX, y que es la base del funcionamiento del seguro hoy. Estudiar la periodicidad en la que ocurren los siniestros para determinar cuál es el valor de la prima que se debe cobrar
para constituir un fondo de primas que permita, aún en las peores circunstancias, hacer frente a cada uno de los siniestros que se van a producir. Y sobre la base de ese cálculo actuarial de la periodicidad en que se producen los siniestros es que se determina en nuestros días el valor de la prima. Hay un ejemplo local muy importante en el cual yo he enseñado durante años a mis alumnos cómo se establece el valor de la prima. El seguro de cristales en Córdoba era gratuito y era un regalo que hacía el asegurador hacia los asegurados con motivo de un seguro de robo o un seguro que protegía a cualquiera de los comercios. El 29 de mayo del año 1969 se produce en Córdoba un movimiento que culminó luego con la caída del régimen dictatorial de aquella época, en la cual se destruyeron todos los cristales de todas las vidrieras de Córdoba. Fue el cordobazo y a partir de ese día el seguro de cristales en nuestro país tiene un precio muy distinto, si es que no además tiene una cláusula de exclusión en el caso que hubiere vandalismo. Esto lo estableció Vivante en 1898, en donde dice que tiene que tener una base científica, tiene que tener un contralor del Estado para que esos fondos no sean distraídos y que la periodicidad, la frecuencia de los siniestros determina el valor de la prima. Se producen también, todo esto ocurrió en Bolonia, se producen inmediatamente dos grandes puntos de inflexión, llamaría yo, en esta materia. Ascarelli enuncia las bases de lo que va a ser el moderno derecho societario y establece que este contrato, que tenía su origen su formalización en la Compañía de Indias Orientales, primero, que tenía su base en Bélgica, y luego la Compañía de Indias Occidentales, que fue la que de alguna manera llegó hasta nuestro Caribe. De allí nace la sociedad por acciones. Pero lo que no estaba establecido hasta ese momento, ¿cuál era? La forma en que los haces convergentes de todos los socios culminan dentro de la creación de este nuevo ente o esta nueva persona jurídica por obra de la creación de la ley. Y él establece dos principios que se mantienen incólumes hasta nuestros días. En primer lugar, que la característica de la participación de los socios en esta creación es la de un contrato plurilateral de organización. Y la segunda establece otro dogma que hoy parece muy sencillo, pero que es que este ente nuevo que se crea es un centro de imputación diferenciado que tiene la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Esto que se dice tan sencillo demoró 200 años en poder establecerse y poder introducirlo dentro de un ordenamiento legal. Y se produce también en ese momento otro quiebre o otro punto de inflexión, que es el fraccionamiento del patrimonio. Comienza allí a desarrollarse verdaderamente lo que ya se conocía desde el Pacto de Comenda, pero que adquiere una gran trascendencia y que es el contrato llamaremos nosotros el contrato de fideicomiso, y que en los países de habla inglesa se denomina trust y que no tiene exactamente las mismas connotaciones que la propiedad fiduciaria tiene entre nosotros. Pero esto fue una necesidad del comercio. Existía un dominio fiduciario, como dije, que venía desde el Pacto de Comenda, pero adquiere su pleno desarrollo en el siglo XX, tomando la experiencia del derecho inglés y consolidándose en la segunda mitad del siglo. En nuestro país eso se produjo en el año 1995 con la Ley de Promoción de la Vivienda, en la que también debo recordar, Julio Rivera fue uno de sus autores de la ley que llamamos nosotros Ley de Fideicomiso, y es la que trascendió durante unos cuantos años y fue el antecedente para incorporar este contrato en el Código Civil Unificado. Bien, ¿cómo se produce la unificación
en el país que es madre de todo esto y cómo se produjo entre nosotros. El país que es madre fue Italia. Este es un proceso que comienzan Scialoja y Branca, un romanista y un gran civilista, y que inician en los años 1918-19, es cuando comienza este proceso de estudio. Reúnen a los más importantes civilistas y comercialistas italianos y comienzan un proceso de desarrollo que va a culminar y del que se va a aprovechar Mussolini en el año 1942 para crear ese monumento jurídico tan importante que es el Código Civil Italiano, que se dice, o dicen los italianos, que desde el descubrimiento del Corpus Juris en Bolonia en el 900 hasta es el segundo hito más importante en la evolución del derecho privado. En efecto lo es. Allí se consolidaron todas las instituciones, el seguro, las sociedades, que es el libro quinto que se llama del Lavoro. La única que quedó afuera fue la ley de quiebras. ¿Qué pasó entre nosotros? Entre nosotros el primer reclamo de unificación se originó en el Congreso de Derecho Comercial del año 1940, donde allí un gran comercialista, Marco Satanowski, que después fue un gran ministro de Frondizi, reclama la unificación del derecho de las obligaciones y el derecho de los contratos. Ese es el primer punto. Durante los años que siguieron del 40 hasta la década del 70, esto fue materia de estudio y de gran desarrollo en casi todas las universidades. Yo recuerdo perfectamente en todos los cursos de civil cómo nuestros profesores recordaban todas estas historias del derecho civil italiano y tenían la esperanza de que en algún momento esto se iba a materializar en la República Argentina. Hemos tenido la suerte, esta generación, de que vivimos para admirarlo y para contarlo. El primer proyecto fue el que se hizo durante el primer gobierno de la recuperación de la democracia, que culminó en un código que era una reforma al Código Civil que unificaba con el comercio, una forma muy primitiva, llamémosle primigenia, pero importante para su época, y este código fue aprobado en el Congreso y por todas esas cuestiones que ocurrían en el año 1990 a raíz de la hiperinflación, el ministro de Economía de aquella época aconsejó su veto. Por primera vez en la historia que yo conozca del mundo occidental se vetó un código completo sancionado por un cuerpo legislativo. Y entonces se generó un movimiento en los años siguientes con una comisión, primero en la Cámara de Diputados, otra en la Cámara de Senadores, en la que participaban los más eminentes profesores de los más diversos orígenes. A una se llamaba Comisión Federal, a otra Comisión Nacional. Luego la Comisión del 98, a la que ya, la del 96 en realidad, que culminó su tarea en el 98, y finalmente el Código Civil Unificado, la Ley 26.944, sancionada en 2014 y en vigencia en el año 2015. ¿Cuál es la característica distintiva? A pesar de que el doctor Pizarro no va a estar de acuerdo con esta expresión, yo creo y coincido con él que el derecho comercial se le produjo un vacío y quedó vacío de contenido, pero en realidad, en contra de lo que él piensa, yo creo que se produjo una comercialización del derecho civil con la incorporación de todos los institutos que venían del comercio y que de alguna manera modifican la estructura de infraestructura agraria que tenía el Código Civil, que arrastraba desde sus orígenes. Y así, las tratativas precontractuales, el contrato preliminar, el pacto de preferencia, la interpretación de los contratos, el leasing, me gustaría decir alquiler con opción a compra, porque no me gustan los nombres, el transporte, contratos bancarios, factoraje, bolsas y mercados, contratos asociativos,
agencia, concesión, distribución, franquicia, arbitraje y fideicomiso se incorporan al Código Civil y se incorporan porque era natural que formaran parte de ese instrumento. Y quedan fuera del Código, no incorporados como se produjo en Italia, lo que Nataliano Irti en Italia ha denominado el proceso de descodificación y que nosotros en nuestro país llamamos microorganismos o microclimas en los cuales se bastan a sí mismos. ¿Qué quedaron afuera? Quedaron las quiebras, igual que en Italia, quedaron las sociedades, quedaron los seguros, quedaron todas estas leyes complementarias que no se incorporaron al Código porque hubiera sido, y en Italia fue conflictiva la incorporación dentro de la estructura del Código Civil, hubiera sido, desde el punto de vista doctrinario y su aplicación, muy traumático que esto se incorporara totalmente al Código Civil unificado. Yo creo que esa experiencia, desde el punto de vista dogmático y de la proyección práctica, es uno de los grandes aciertos que tiene el proyecto. Y para culminar, lo que fue el título de todo esto, expliqué toda esta parte histórica para decir cuál es la pequeña parte que sí se incorpora al Código y es la mayor contribución desde el punto de vista doctrinario y científico. Y es ese inmenso desarrollo que comenzó con Ascarelli a principios del siglo XX, que culmina en nuestro país con la Ley de Sociedades 19.550 y que le da una nueva fisonomía y una nueva teoría a la persona jurídica. Si en algún lugar se profundizó sobre qué es la persona jurídica, que ustedes recuerdan, Vélez había sancionado por descarte, es decir, son personas jurídicas todas las que no son personas individuales o personas físicas. Y entonces, además de la persona humana, se legisla en el Código Civil, a partir del artículo 140, con toda esa enseñanza que proviene del derecho societario y esta creación de la ley de otorgarle la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones a este centro de imputación diferenciado tiene todas las características que se habían desarrollado en la ley de sociedades. Esa es la mayor contribución que el derecho comercial hace a la estructura de los institutos tradicionales. En todo lo demás, me parece que la integración no fue traumática y que el progreso que trajo para la disciplina es notable, porque eso se proyecta en todas las obras que se han ocupado de estudiar estos temas. Y terminé. Esto es todo lo que tenía que aportar.